Hoy vamos a hablar sobre los paradigmas, que es un concepto acuñado por Thomas Kuhn. Thomas Kuhn fue un físico norteamericano, ¿sí?, que en el año 1962 publica un libro que se llama La estructura de las revoluciones científicas y nos brinda una forma distinta de comprender el desarrollo de la ciencia. Es una teoría que ha sido reconocida, digamos, una explicación que ha sido tomada en epistemología, realmente ha sido un gran aporte, si bien luego ha habido críticas, hasta el día de hoy seguimos utilizando en términos generales lo que él entiende por paradigma, lo que él propone. Entonces, él dice que un paradigma, si bien no lo puede definir concretamente, y ya les voy a explicar por qué, digamos, como un concepto general, serían las realizaciones científicas universalmente reconocidas, o sea, son los logros científicos reconocidos por la comunidad científica que durante cierto tiempo proponen o proporcionan modelos de problemas y soluciones. O sea, no es solamente la manera en que se explica un problema, sino la manera en que se formula, y bueno, es la manera de ver el mundo para una comunidad científica. Acá hay un esquema que nos va a permitir comprender mejor de qué se trata. Kuhn nos habla, bueno, él dice que la historia de la ciencia, uno tendría a pensar, ¿no?, en la historia, que el conocimiento era acumulativo, y que si tomáramos desde los griegos o desde Galileo, podríamos decir que todo el tiempo se ha ido acumulando conocimiento y que habría habido una forma inductiva de entenderlo. Entonces cada descubrimiento, digamos, se iba sumando a otros y que esa sería la ciencia, o así se veía. Y él dice que no, que la ciencia en realidad va progresando o va desarrollándose a partir de quiebres y rupturas. Entonces ese es el gran aporte, ¿no? El hablar de que va revolucionándose y va cambiando. Entonces, él dice, si hay una etapa acumulativa es solamente por un tiempo, mientras el paradigma está vigente. Pero cuando ese paradigma entra en crisis, ahí deja de producir hasta que un nuevo paradigma se impone. Entonces, para ir entendiendo cuáles son las partes, igual en el texto está todo bien detallado, pero sobre todo me gustaría hablar de cómo se produce este movimiento, ¿no?, esta forma de entenderlo. Él dice, hay un momento previo, un momento único, vendría a ser en una ciencia, que es la presciencia. O sea, es una ciencia inmadura que todavía no se ha constituido como tal, que es cuando frente a un determinado fenómeno, a una realidad, se van ensayando diferentes explicaciones. Esas explicaciones son puntuales, cada una tiene su propio criterio, pueden ser supersticiones, pueden ser formas, ¿no?, esotéricas de verlas, o también con algún método, pero que no es transmitido hacia el resto. Entonces cada grupo trabaja en forma independiente, sin saber demasiado qué es lo que está haciendo el otro. Cada uno tiene puntos de inicio distintos, formas de corroborar, que no son compartidas. Entonces hablamos de antes de que se constituya una ciencia, una presciencia. Eh, Hasta que en determinado momento hay un hallazgo o una propuesta de teoría que genera interés y adhesión a todos los científicos, ¿no?, y toda la comunidad científica se aglutina detrás de esa forma de ver el mundo, y ese sería el momento de la ciencia normal, o sería estrictamente el momento del paradigma, digamos, del surgimiento y desarrollo de ese paradigma. Podríamos decir que ciencia normal y paradigma, ¿no?, son equivalentes. Entonces, él dice, no se puede definir el paradigma con una serie de características, porque eso sería dejar afuera todo lo que en realidad es. Dice, porque si decimos son teorías y métodos, en realidad dentro de ese mismo paradigma, a veces hay teorías que disputan, que entran en controversia, hay diferentes maneras de validarlo, hay debates acerca de cuál es el mejor método. Entonces, si dijéramos que solamente es como un conjunto uniforme de métodos y teorías, estaríamos
no estaríamos logrando abarcar la riqueza. Entonces, dice, es necesario que no haya una definición tan concreta. ¿Por qué? Porque implica también la confianza en ciertos puntos o presupuestos básicos que toda la comunidad científica acepta como válidos para poder desarrollar. Entonces, si bien él decía que no había una acumulación, digamos que el conocimiento no era una acumulación irrestricta y eterna, ¿no? de descubrimientos, de teorías, sino que hay rupturas, él dice que sí, durante la ciencia normal, durante ese periodo, esa flechita, diríamos, sí hay acumulación porque es un momento en que los científicos van tomando sistemáticamente esto que veíamos en las características de la ciencia, un conocimiento se va uniendo a los otros y va viendo un desarrollo. Se trabaja con entusiasmo porque hay confianza en que ese método funciona, en que esas teorías explican, las preguntas y respuestas se dan dentro de ese marco, ¿sí? Entonces hay un momento de plena actividad, es el momento en el que más producción científica hay, hasta que empiezan a aparecer ciertas anomalías. En realidad dice las anomalías, algo anómalo es lo contrario de algo normal, ¿no? Entonces dentro de la ciencia normal hay ciertas cuestiones anómalas que en realidad, dice, son necesarias. ¿Por qué? Porque nos generan como un incentivo a probar nuevas formas dentro del paradigma, de preguntarnos algo. Si es algo que tiene que ver con la falla de un método, en principio uno tiende a pensar que es el problema de tal científico y no un problema del paradigma en sí mismo. Y entonces aparecen como estas nubecitas, ¿no? Dentro de todo este campo de gran producción. Mientras son aisladas, mientras se pueden ir resolviendo, tal vez tomando alguna explicación un poco distinta a lo que venimos acostumbrados, pero que no modifica en su esencia el paradigma, está todo bien, están controladas, diríamos. Hasta que en un momento pueden pasar varias cosas, que las anomalías se empiezan a acumular, por lo tanto nos vamos chocando con varias paredes al momento de querer explicar algo y no nos funciona y no funciona, o que hay una anomalía que tiene digamos, un nuevo descubrimiento, alguna situación que quiebra la base más sólida del paradigma, la quiebra porque la pone en entredicho, y entonces se entra en un momento de crisis, en un momento en que la comunidad científica no logra tener ¿cómo se llama?, adhesión, que no logra tener confianza en ese paradigma, y entonces es un momento de poca producción, y donde quienes estaban más claramente alineados en el paradigma buscan a través de distintos mecanismos sostenerlo, pero lo que dice es que por más que cuando ya se produjo ese quiebre, es muy difícil sostenerlo dentro de los mismos criterios científicos, y que entonces a veces se recurre a la filosofía o alguna explicación más metafísica, diríamos, para tratar de seguir manteniendo esa unidad, pero que ya está quebrada, ¿no? Ya no se logra, se desvirtúa de alguna manera, y en este sentido vemos que son conceptos muy traídos de la política, ¿no? Porque él lo compara con lo que sería un cambio, una crisis política, cuando ya las instituciones no logran dar respuesta a la nueva realidad y se entra en crisis. Igual el concepto de revolución es un concepto bien político y que hace también al momento en el que fue creada su obra, y la revolución nos da la idea de un cambio profundo, abrupto, donde nuevas teorías buscan tener esa hegemonía de ser un nuevo paradigma. Entonces hay lo que él llama paradigmas rivales en competencia, buscando lograr esa atención y ese consenso de toda la comunidad científica. Tanto el momento de crisis como de revolución, como decía, no son momentos de desarrollo científico, sino más bien filosófico, ¿sí? Está puesta la atención en conseguir este nuevo marco desde el cual investigar, y no en la investigación en sí misma, porque justamente no hay este consenso
teórico, metodológico, de presupuesto que nos permita avanzar, hasta que algún paradigma toma digamos, este lugar nuevamente ¿no? como hegemónico, que sería una nueva etapa de ciencia normal, donde se vuelve a consolidar y donde puede llevar siglos, ¿no? En el que una idea, como podrían ser las propuestas de Newton, pasan siglos hasta que nuevos científicos siguen y siguen alimentándola, reformando, encontrando nuevas vetas, nuevas preguntas, pero en el marco de esos principios generales. Entonces esa nueva ciencia normal puede ser una nueva teoría, una nueva explicación, una nueva mirada, totalmente diferente a la anterior. Y bueno, lo que él dice es que en general son los nuevos científicos quienes se adhieren, porque los científicos que vienen trabajando muchísimo más tiempo en ese paradigma anterior no logran, ¿no? Reubicarse. Él habla de que como si fuera una conversión espiritual de religión, ¿no? Dice, bueno, es muy profundo tener que pensar el mundo desde otro lugar. Entonces muchos resisten y quedan anclados en esa vieja ciencia normal, y la nueva comunidad científica con nuevos aires avanza. Bueno, el tema del avanzar y del progresar es un tema controvertido en esto que propone Kuhn, porque él comienza diciendo que tanto la ciencia normal como o sea, tanto los paradigmas, podríamos hablar de esta ciencia normal y de la otra, son inconmensurables. ¿Por qué? Porque cada cual tiene sus propias reglas de juego, su propia validación, sus criterios de verdad, y que entonces yo no podría pararme desde el paradigma 1 a criticar el paradigma 2, porque dice, sería, no sé, deshonesto que yo desde mi criterio juzgue otro paradigma, porque obviamente me parecería todo mal, peor. Yo desde el paradigma 2 intente juzgar al paradigma 1 porque tengo otra información, estoy parada en otro lugar. Entonces dice, son inconmensurables, no podemos compararlos porque son universos diferentes. Bueno, esto le valió una gran crítica. ¿Por qué? Porque decían que desde ese lugar relativista la ciencia no progresaría nunca, porque si cada uno es diferente del otro y no puedo decir que ha mejorado, significa ¿no? que da lo mismo un paradigma que otro, que no ha habido avance en la ciencia, por lo cual él años después dice bueno, que él sí cree en el progreso de la ciencia, que evidentemente si ha habido nuevas respuestas es porque ha habido nuevos elementos y eso ha mejorado la comprensión del mundo, pero bueno, es un tema que queda muy en entredicho en Kuhn, ¿no? Esta idea de si la ciencia es inconmensurable o si progresa. Bueno, espero que se haya entendido lo que es ese debate, ¿no? Eh, Pensar en dos elementos que no se pueden comparar, que entonces lo incomparable significa que no hay nada mejor que lo otro, y después él se desdice y dice, bueno, en realidad sí, el nuevo paradigma tiene necesariamente que ser mejor porque la ciencia tiende hacia el progreso. Recordemos que la palabra progreso en la modernidad es una palabra central, entonces discutir si es o no progresiva la ciencia es una gran discusión, está dentro de ese paradigma justamente moderno, y bueno, entonces tiene que poder dar cuenta que esa teoría explica todo ese fenómeno. Así que bueno, de eso se trata. Realmente lo que son los detalles de cada una de estas etapas que él plantea, de estos momentos, están en el texto de Monbrú, que está en la bibliografía, así que ahí vayan viendo parte a parte. Esta era una explicación general como para que puedan orientarse en la lectura. Bueno, nos vemos la próxima semana.